Muy buen día. En esta presentación vamos a explorar algunos apartes sobre tipos de escritos. En primer lugar, hablaremos sobre los arquetipos textuales básicos. En un segundo lugar, vamos a explorar eh, algunos textos académicos, la producción de algunos textos académicos. Trabajo es hecho junto con mi compañera Lina Paola Espina Ramos y quien les habla, David Camilo Quiroga Ruiz. Como personas, en muchas ocasiones no estamos habituados a redactar escritos. Tenemos dificultad para escribir, en especial cuando se nos coloca en la mesa una hoja en blanco. Es allí donde surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo planteamos el tema? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿A dónde queremos llegar con ese tema? Es en la planeación, composición y revisión de un texto donde el escritor debe asumir una tipología textual que lo guíe, y una vez seleccionado el tema se debe estructurarlo teniendo en cuenta el contexto y la intención comunicativa. Obviamente también, para lograr la estructura y la configuración textual se deben utilizar formas y funciones lingüísticas adecuadas. En la primera parte de esta presentación vamos a encontrar los arquetipos textuales básicos. En primer lugar vamos a encontrar el texto narrativo, luego el texto descriptivo, más adelante el texto expositivo y por último el texto argumentativo. ¿Qué es el texto narrativo? Bueno, como su nombre lo indica, consiste en un relato por parte de un narrador, ¿sí? Y es contar hechos o historias reales, imaginarias o ficticias de algún personaje durante un tiempo en un lugar o lugares determinados. Aquí encontramos la estructura del texto narrativo. Según Ferro y Contursi, la secuencia define la esencia de un texto narrativo. Entonces aquí hay una secuencia narrativa, ¿sí?, que inicialmente hay una situación, luego hay una complicación, luego hay una redacción, más adelante hay una resolución, una situación final, y dentro de esa secuencia narrativa surge una moraleja. Sin embargo, no todos los textos narrativos siguen una secuencia como la que se puede ver en la primera parte, la parte superior, pues la estructura narrativa varía según el género y según las épocas. Por ejemplo, una estructura más simple es la lineal, como lo vemos en la figura de abajo. Hay un nudo, ¿sí?, que pueden ser los hechos iniciales. Un inicio, perdón. Hay un nudo, que es la trama o el desarrollo de la historia. Y por último, un desenlace, que es la solución, puede ser feliz o triste, de los hechos. Es el clímax. Aquí encontramos un ejemplo de la narración, el fragmento de la Eneida de Virgilio, una descripción, una narración sobre un acontecimiento ubicado, bueno, en Italia, en la época del pueblo troyano. Acontecimientos también sobre eventos, podríamos decir que eventos ambientales o naturales,
han sufrido este pueblo de Troya en parte de su guerra. Continuamos con los textos descriptivos. Entonces, ¿qué es un texto descriptivo? Y estos textos consisten en explicar características o cualidades de un objeto, de un animal, de una planta, un lugar, un ambiente, una persona, un sentimiento, una sensación de un paisaje, de una escena. ¿Cómo describir? Para este tipo de textos descriptivos, al presentar características o cualidades, se enfoca más como una descripción estática, ¿sí? El autor, en este caso, en los textos descriptivos, adopta un punto de vista objetivo, ¿sí? De dar una visión exacta de la realidad, y o también puede tomar un punto de vista subjetivo, que es transmitir la impresión que le produce la realidad. Entonces, en este cuadro vemos algunas características de cada una de estas descripciones. En el caso de la descripción objetiva, es una descripción con un enfoque denotativo, tiene una actitud imparcial y precisa, con precisión léxica. Hay una enumeración de rasgos con precisión, además de un uso léxico específico y técnico, y con uso de adjetivos especificativos. En la parte de la descripción subjetiva hay una manifestación de sensaciones subjetivas con carácter connotativo, una manifestación también de cualidades que le sugiere el objeto. Hay un léxico variado y expresivo y uso de adjetivos explicativos, a diferencia de la descripción objetiva que usa adjetivos especificativos. Un fragmento del texto descriptivo es un fragmento tomado del libro de la Odisea de Homero, que describe básicamente el recinto o el espacio donde vive un hombre, ¿sí? Y también describe la forma física de cómo es ese hombre. Entonces, ahí lo aclara, una habitación de un gigante espantoso, de una estatura colosal, una corpulencia como la de una piedra. Es básicamente un ejemplo de un texto descriptivo. El texto expositivo este tipo de textos explica con claridad y en orden ideas sobre un determinado tema. El autor en este tipo de textos presenta diferentes aspectos, como lo mencionaba, de una temática. Y aquí, en estos textos expositivos, se pueden presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, ejemplificar, relacionar, concluir diferentes puntos de un tema. En estos textos expositivos muchas veces se utilizan para realizar definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e informaciones o también dar instrucciones. La estructura del texto expositivo, al igual que sigue como una secuencia muy parecida al texto narrativo. Hay una introducción, que es la parte inicial del texto donde se presenta el tema.
hay un desarrollo, que es donde se explica, se aclara, se ejemplifica esa tesis, esa presentación del tema. Y hay una conclusión, que es donde se sintetiza el tema. Un ejemplo es tomado del libro El proceso de investigación de Carlos Sabino. En este fragmento habla sobre el conocimiento, la forma de cómo se puede concebir el conocimiento, ¿sí? Y que dentro del proceso de conocimiento hay dos elementos muy importantes, que son el sujeto y el objeto. Hace una explicación de lo que significa el sujeto y de cómo éste elabora el conocimiento, para quién lo elabora, el cómo lo elabora, ¿sí? Es una forma de explicar la producción del conocimiento. Por último tenemos el texto argumentativo. Este texto es una forma de expresión que presenta opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer, de persuadir, ¿sí?, al otro sobre un punto de vista o una idea. Aquí en este texto argumentativo se enfoca mucho en apoyar y defender una idea planteada con claridad, con firmeza. La argumentación es un procedimiento que se presenta no solo en textos científicos y académicos, sino en casi toda la mayoría de actos comunicativos que realizan los hablantes en las diferentes tareas cotidianas de las personas. La estructura del texto argumentativo, para perseguir el objeto de convencer y persuadir, hay una secuencia más o menos muy parecida, o digamos que igual a que la presenta el narrativo, el texto narrativo o el texto expositivo. En este caso hay una introducción, que es el pensamiento de la tesis, el cuerpo argumentativo, en donde se desarrolla la exposición de las ideas, la formulación de hipótesis. También se desarrollan los argumentos demostrativos, la refutación de objeciones y la confirmación de la tesis. Tenemos la última parte, que es la conclusión, que es donde se presentan las síntesis de las ideas expuestas y demostradas. Se hacen aportaciones y sugerencias y nuevas propuestas deducidas. Tipos de argumentos. Hay argumentos inductivos. Estos argumentos son los de mayor uso en distintos escenarios de la vida, tanto familiar, laboral, educativa. Son sólidos, digamos que tienen la veracidad de sus premisas es su fuerte. Dentro de estos argumentos inductivos se encuentran los argumentos basados en la observación, que es, como lo indica, la constancia directa de los hechos, observar directamente los hechos lo mayor posible. Luego están los argumentos basados en ejemplos, que se basan en un proceso de inducción, en una generalización de casos, ¿sí?, particulares. Luego están los argumentos por analogía, que es una comparación entre dos semejantes, ¿sí? Argumentos de autoridad, que podemos definirlos en que necesitamos dar una citación, una referencia a algo que queremos explicar o queremos exponer. Por ejemplo, cuando citamos en un texto,
estamos dando un argumento, ¿sí? Algo real, algo verídico, citando autores para apoyar una conclusión o una idea que se tiene. Y los argumentos por asociación de causas consisten en relacionar elementos o factores para atribuir ya sea al uno o al otro alguna causa, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que, no sé, el estudiante X se volvió amigo del estudiante y el estudiante Y mejoró su rendimiento académico por el estudiante X. Entonces es como una asociación. Y también se encuentran los argumentos deductivos. En este caso, un argumento deductivo es cuando la premisa es mayor que la conclusión y se encuentra incluida dentro de la primera. O sea, aquí en estos argumentos deductivos su función es garantizar certeza probatoria siempre y cuando los argumentos estén correctamente formulados. Un ejemplo del texto argumentativo que tenemos acá es una hipótesis de William Ospina, lo que le falta a Colombia. Entonces son argumentos que él expone según Colombia debería tener como país, qué condiciones, qué cualidades debería Colombia asumir para mejorar como país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Vamos a continuar con la segunda parte, que es la producción de algunos tipos de textos a cargo de mi compañera Lina Ospina.